otorgar, incluso no puede otorgar mandato, ¿verdad? El mandante. Entonces tiene que ver con todo eso. Entonces es un artículo que si ustedes tienen ahorita la oportunidad de subrayarlo, subrayenlo, compañeros, porque es importante. ¿Se recuerdan que yo en algún momento les comenté sobre la nominación que puede tener un mandato? Puede ser extenso, muy extenso. Entonces, puede ser mandato con representación extrajudicial para poder realizar tales y tales funciones. Entonces, esos nombres que tienen los mandatos tienen que ver con la clasificación a la que se vean afectos, ¿verdad? Porque puede ser por las funciones que tiene cada uno, ¿verdad? Si tiene diversas funciones, por eso es que tienen cierta nominación. No es necesariamente por el nombre como tal, ¿verdad? Es que tiene tal nombre, no. Es por las funciones que desarrollan, ¿verdad? Y la materia para la cual están contemplados. Les explico ahora, solo vamos a pasar de diapositiva. Entonces, tenemos en primera instancia el mandato general. El mandato general es aquel que se otorga para que una persona represente a otra en todos sus negocios, ¿verdad? Entonces, al representarlo en todos sus negocios, es un mandato general. Precisamente el artículo 1690, compañeros, desarrolla el mandato, cuándo es el mandato general o cuándo es especial. Dice, en general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados, ¿verdad? Entonces, cuando es general es porque conoce todos los asuntos del mandante. Le dicen, yo le puedo decir a otra persona, como ejemplo, bueno, por favor, encárguese de todos mis asuntos. Entonces le otorgo un mandato general. Pero si yo le digo, mire, por favor, encárguese de estos asuntos, uno y otro, entonces le voy a otorgar un mandato especial, porque solo es para uno o determinados asuntos, ¿va? No para todos. Y de hecho, el mandato especial sí necesita esta calidad porque hay ciertas situaciones que únicamente a través de un mandato especial se pueden representar, ¿verdad? El artículo 1692 dice, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Bueno, luego tenemos el mandato con representación, compañeros, y el mandato sin representación. Fíjense que el mandato con representación es cuando una persona actúa en representación de otra y por ende puede comprometer su patrimonio, ¿verdad? El patrimonio de la persona que está representando. Pero también tenemos el mandato sin representación y ese sí lo contempla la ley, donde una persona actúa a nombre propio, pero puede comprometer el patrimonio de otra persona. Y ese sí es una situación bien complicada, compañeros, puede ser un problema. Por eso, por tal razón es que esa figura no se utiliza con mucha frecuencia, es decir, casi no se utiliza. Yo en lo personal nunca he tenido la posibilidad de poder ver un mandato sin representación. Recordemos que la persona que ejerce la representación está sujeta a que se le deduzcan responsabilidades por el manejo de lo que haga en relación a los negocios.
Entonces, ya se imaginan ustedes un mandato sin representación. Igual, en determinado momento se le pueden deducir responsabilidades, pero si con el otro es un poco difícil, con este es un poquito más difícil y con mayores posibilidades de que ocurra algún problema. Entonces, por eso es que no considero que por esta situación no se utiliza con tanta frecuencia. Entonces, esos son otros dos tipos de mandatos que existen, ¿verdad? Entonces ya vemos, por ejemplo, vamos a otorgar un mandato general con representación. Ya vemos que es porque se adecua a varias de las situaciones que están contempladas precisamente en la clasificación. Luego tenemos el mandato judicial, compañeros. El mandato judicial está contemplado dentro de la ley del organismo judicial, precisamente en el fundamento legal que les traslado en la diapositiva. El mandato judicial sirve para que una persona pueda representar a otra en situaciones de índole judicial, es decir, de problemas ante un juzgado o en un tribunal. Entonces, va a poder comparecer, ¿verdad? Donde hay controversias jurídicas. Entonces, para eso sirve el mandato judicial. Luego tenemos el mandato extrajudicial, compañeros. El mandato es extrajudicial cuando no tiene nada que ver con tribunales ni con controversias jurídicas, ¿verdad? No estoy otorgando un mandato para que una persona comparezca a mi nombre en una audiencia, no. Simplemente es para que, para firmar un contrato o alguna otra cuestión, todo lo que no tenga que ver con cuestiones judiciales, entonces es extrajudicial. Entonces vemos aquí, por ejemplo, ya podemos agregarle otro nombre al mandato que estamos constituyendo. Puede ser mandato general con representación extrajudicial. Entonces ahí ya podemos ver esa situación. Luego tenemos otra clasificación del mandato, compañeros, la cual no está establecida en nuestra legislación, pero es bueno conocerla. El mandato expreso y el mandato tácito. Fíjense que el mandato expreso es aquel en el cual se constituye, el mandato se constituye a través de un contrato, ¿verdad? Que es como lo que nosotros estamos viendo. Pero el tácito es cuando se sobreentiende, cuando una persona se hace cargo de los negocios de otra persona, pero por que en determinado momento se sobreentiende que así va a ser. Entonces, en este caso, puede existir algún problema si no existe una contratación para que otra persona se haga cargo de los negocios de otra. Entonces, esto, compañeros, el mandato tácito y el mandato expreso no está contemplado en nuestro Código Civil. Simplemente lo señalo a manera doctrinaria, ¿verdad? Pero no está contemplado en nuestro Código Civil porque realmente sí causaría alguna dificultad el hecho de que un mandato fuera tácito nada más, ¿verdad, compañeros? Entonces sí puede existir algún problema. Luego tenemos tres figuras aquí. La primera es la sustitución del mandato, ¿verdad? Cuando se sustituye una persona por otra. Entonces, dice, el mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga. No autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato ni más amplias en las que las que le fueron concedidas, perdón. Entonces, esto es por si se van a sustituir incluso las funciones, ¿verdad?, del mandatario. Entonces, esa es una situación en la cual no puede, es lo que no se puede hacer en relación a la sustitución, lo que en determinado momento señala el artículo 1702. Luego tenemos la revocación del mandato, compañeros. La revocación del mandato es cuando se va a dejar por un lado a una persona que nos ha venido representando porque se le va a revocar esa calidad, ¿verdad?, de mandatario. Entonces, en este caso, dice, el mandato termina, numeral tercero, por revocación. Es decir, que el mandante dice, bueno, ya no quiero que usted
desarrolle el mandato, sino que simplemente le voy a revocar esa calidad. Ya usted no me va a representar. Entonces, eso también es delicado, compañeros, porque lo que pasa es que hay ciertas circunstancias. Recordemos que cuando una persona está ejerciendo la representación de otra, comparece ante otras personas a desarrollar los negocios de quien está representando. Entonces, en este caso, cuando se le revoca el mandato, según el artículo 1718, la revocación deberá notificarse, es decir, avisársele tanto al mandatario, es decir, a quien lo está representando, como a las personas que están interesadas en el asunto o negocio pendiente, para que ellos también sepan, porque recordemos que el mandatario, como está actuando en nombre de otro, está negociando con otras personas. Supongamos, va a firmar un contrato. Y va a firmar el contrato, pero no... Las otras personas consideran o creen todavía que esta persona sigue siendo el mandatario, ¿verdad? Entonces, debe de notificárseles a ellos también que él ya no va a representar a la persona porque se le revocó el mandato. Pero también el artículo 1719 de nuestra legislación, en el artículo subsiguiente, señala el hecho de que cuando solo se le notifica al mandatario. Dice, la revocación notificada únicamente al mandatario no puede oponerse a terceros que ignorándolo hubieran tratado con él y así lo prueben, pero en tal caso queda al mandante su derecho expedito contra el mandatario. Esto quiere decir que si las personas no sabían que él ya no estaba representando, por ejemplo, yo le otorgo un mandato a una persona y esta persona va a comprar una casa en mi nombre. Entonces se pone en contacto con el vendedor. Pero resulta que yo le revoco el mandato a él, pero no le aviso nada al vendedor de la casa. Entonces, si él sigue actuando en representación mía, a pesar de que yo le revoqué el mandato y las personas, como el vendedor, me dicen, mire, fíjese que yo no sabía, nosotros no sabíamos que usted ya le había revocado el mandato. Entonces yo puedo iniciar una acción en contra de él, deducirle responsabilidades. Eso es realmente lo que da a entender precisamente este artículo. Y ahora, la forma en que termina el mandato, compañeros. El mandato termina de conformidad con lo que establece el artículo 1717. Primero, termina por vencimiento del término para el cual fue otorgado. Generalmente el mandato, si no se establece el término o el plazo temporal, son 10 años, pero pueden las partes señalar otra, o los otorgantes, ¿verdad? Los contratantes pueden señalar otra fecha, ¿verdad? Otra duración temporal. Segundo, por concluirse el asunto para el cual se dio. A ver, la compañera Irma Manso. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Fíjate compañera. que estaba viendo con el tema del plazo, pero hay unos mandatos que dicen indefinidos. Entonces, ahí sí no debería de abarcar esto que dijo usted, el plazo de 10 años, ¿o sí? No, el plazo es cuando no está establecido. Ah, bueno, cuando dice indefinido no importa la Lo, cantidad de lo, años. lo que pasa es que cuando no se señala nada en relación a eso, aquí está, miren, el artículo 1726. Dice, el mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Entonces, si no se señala un plazo o una situación en relación al periodo temporal de duración del mandato, van a ser 10 años. Pero la forma de terminar el mandato es esta, por vencimiento del plazo para el que fue otorgado el primer numeral. Luego tenemos Gracias, como Lick. a la orden, compañera, como segundo numeral, por si el asunto, ¿verdad?, para el cual se le otorgó mandato a una persona, ya no, ya se terminó.
Es decir, por ejemplo, yo le otorgué un mandato a una persona para que firmara un contrato por mí y ya firmó el contrato, bueno, ahí puede terminarse el mandato. Luego está por revocación, es decir, si yo en determinado momento digo, no, yo le revoco el mandato, o sea, usted ya no me va a representar a mí, entonces ahí habrá que proceder como lo establece el artículo 1718 y 1719, pero de esa manera también termina el mandato. El numeral cuarto dice por renuncia del mandatario, el numeral quinto por muerte o interdicción tanto del mandante como del mandatario, y el numeral sexto por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos. ¿Ya? Puede en determinado momento hacer referencia a lo que establece el artículo 1698, ¿verdad? Entonces ya no puede ejercer ningún tipo, nada en relación a los mandatos. Y el numeral séptimo, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Si lo otorgó una persona jurídica, colectiva o abstracta y esta ya se disolvió, entonces termina el mandato. Entonces son por varias circunstancias, ¿verdad, compañeros? Varias situaciones en las cuales la ley establece que el mandato puede quedar sin efecto, ¿verdad? Son 7 los numerales en los cuales hay causales para que contemplan precisamente la finalización o la terminación. Ese es el término jurídico correcto del mandato. Ahora, compañeros, tal vez podemos dejar las preguntas ahorita al terminar la exposición para avanzar con el siguiente contrato. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla, compañeros. ¿La pueden visualizar, compañeros? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien, Sí, licenciado, muchas gracias. muy bien, compañeros. Fíjense que vamos a ingresar ahorita a el tema relacionado a la sociedad. Fíjense que los contratos preparatorios están integrados por 3 contratos. El primero que vimos fue la promesa y la opción, ¿verdad? Que ese es el contrato típico en relación a los contratos preparatorios porque prepara el camino y hay que celebrar un contrato forzosamente. En el caso del mandato y la sociedad, compañeros, lo que sucede es que dentro de las múltiples funciones que pueden contener estos 2 contratos, pueden existir contratos a futuro. Es decir, un mandato puede autorizar a una persona a representar a otra en la firma de un contrato o en la celebración de un contrato a futuro. Y en el caso de la sociedad, puede, como es una persona colectiva, ¿verdad? Abstracta o jurídica, va a necesitar para su correcto funcionamiento, compañeros, la celebración de contratos, ya sea para aportar bienes a la sociedad para que la sociedad conforme su propio patrimonio o por alguna otra situación o por las funciones que tenga. Entonces, por eso es que se le contempla dentro de los contratos preparatorios. Entonces, ahorita vamos a comenzar con lo que es la sociedad civil, compañeros. Fíjense que este es un nombre bien peculiar. Principiemos por ese punto, ¿verdad? La sociedad es un nombre bien peculiar para este contrato, porque lo que sucede es que existen otros tipos de sociedades, ¿verdad? Entonces, derivado de esto,
es que a esta sociedad se le conoce como sociedad civil. Aparte están las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita siempre. Todo eso son sociedades que están contenidas y contempladas en el Código de Comercio, compañeros. ¿Verdad? Entonces, hay una particularidad en este tipo de sociedades. Primero, a esta se le conoce como sociedad civil, ¿verdad? Se le dice, es una sociedad civil, pero realmente el nombre técnico, jurídico, es sociedad, nada más. Lo que pasa es que está contemplada en nuestro Código Civil. Pero dicen, es que la sociedad civil, la característica principal es que no tiene como objeto el lucro, ¿verdad? Carece de lucro, no tiene lucro. Entonces, realmente diciendo, bueno, sí es una gran diferencia, con eso podemos nosotros establecer una diferencia concreta con el resto de sociedades. Ahora, leamos el artículo 1728, compañeros. Dice el artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Esta última parte, compañeros, donde dice actividad económica y dividirse las ganancias, es lo que nos complica, porque realmente ahí nos damos cuenta que la sociedad civil también tiene objeto de lucro, ¿verdad? Al igual que las sociedades comerciales, que las sociedades mercantiles. Entonces, antes que nada, veamos algunas características de esta sociedad para luego entrar a cómo podemos diferenciar una sociedad civil de las sociedades mercantiles, ¿verdad? O comerciales. Primero que nada, las características principales que debe de tener la sociedad es que primero tiene que tener un domicilio. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica, compañeros. Y teniendo un domicilio puede en determinado momento tener un lugar en donde se le manden notificaciones, donde pueda contraer obligaciones, pueda desarrollarse como tal, ¿verdad? Entonces, el domicilio es la circunscripción territorial en donde está ubicada la sociedad, ¿verdad? Para que pueda ejercer sus derechos y obligaciones. La sociedad tiene un nombre, compañeros, una razón social, ¿verdad? Y el código establece cómo es que se forma, que lo vamos a ver más adelante, y establece que es un atributo que tiene la sociedad, ¿verdad? El tener su propio nombre. La sociedad, como es una persona jurídica o abstracta, compañeros, es un ente capaz de adquirir obligaciones y también tener derechos. O sea, puede, al igual que una persona individual, puede tener obligaciones y puede tener derechos. Precisamente por eso nosotros abordamos y dimos lectura al artículo 1696 y 1697 que hacían relación a los mandatos para el representante de una sociedad o para una persona que está desarrollando o para una sociedad a la cual se le otorga un mandato, ¿verdad? Vemos que pues, como es una persona, pues, tiene esas capacidades. La sociedad, compañeros, posee un patrimonio especial, ¿verdad? Es decir, tiene una serie de bienes para poder desarrollar su actividad, ¿verdad? Entonces, estos han sido aportados por los socios, han sido aportados por ellos para que la sociedad en determinado momento pueda desarrollar su actividad. Por ejemplo, la sociedad necesita una casa, pues uno de los socios puede aportar la casa. O necesita dinero, uno de los socios aporta dinero. Aportaciones dinerarias, no dinerarias, ¿verdad?
y conformar una serie de bienes para poder desarrollar su actividad, teniendo en consideración que ese patrimonio va a ser independiente de los socios, va a formar parte de la sociedad. Veamos ahora, compañeros, cómo o cuáles son las características que establece la ley en relación a lo que debe de ir al momento de elaborar una sociedad. Recordemos que esta figura, este contrato, debe de ir en escritura pública, compañeros. Debe de faccionarse, es decir, elaborarse en escritura pública. Dentro de la escritura pública hay 10 circunstancias o situaciones que el código debe de contener, perdón, que el contrato debe de contener forzosamente, ¿verdad? Veamos el artículo 1730. El artículo 1730 establece: la escritura de sociedad deberá expresar lo siguiente, debe contener lo siguiente. Primero, el objeto de la sociedad, es decir, ¿qué se va a dedicar? Segundo, razón social, es decir, el nombre de la sociedad. Tercero, domicilio de la sociedad, compañeros. ¿Dónde va a estar ubicada la circunscripción municipal, departamental, es decir, la circunscripción territorial? Cuarto, duración de la sociedad. ¿Cuánto tiempo va a durar? Quinto, el capital y la parte que aporta cada socio. Sexto, parte de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio. Fecha y forma de su distribución, ¿verdad? Recordemos que hay lucro, entonces, ¿cómo se va a dividir esas utilidades? Casos en que se procederá a la disolución de la sociedad antes de su vencimiento y las bases en todo caso de disolución deberán de observarse para la liquidación y división del haber social. Esto, compañeros, generalmente es desarrollado por un órgano de administración dentro de la sociedad, para que administra todas las situaciones y ve este tipo de cosas. Cantidad, dice el numeral 8, que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Noveno, modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios. Y décimo, la forma de administración de la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. Entonces, todo esto debe ir dentro de la escritura, compañeros, que le dé origen a la sociedad. Así se va a conformar la sociedad, detallando todo esto de manera concreta, para que no exista ningún tipo de problema. Recordemos que esto es como el esqueleto de la sociedad, que es una persona, ¿verdad? Todas las funciones que pueden contenerse dentro de la sociedad deberán de ir en la escritura pública, conteniendo precisamente lo que establece el artículo que acabamos de leer, el 1730. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Fíjense, compañeros, que como les decía, existe una pequeña situación en la cual a veces hay algún tipo de inquietud, y es el hecho de que la sociedad contenida en nuestro Código Civil no es la única sociedad que contempla la legislación guatemalteca. En el Código de Comercio hay varias sociedades o tipos de sociedades, ¿verdad?, que se dedican más que nada a cuestiones comerciales, pero ya vemos que la diferencia de lucro no existe aquí, ¿verdad? Hay sociedades anónimas, como les decía, sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, todas tienen funciones específicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir una de otra?
cómo en determinado momento podemos nosotros decir, ah, no, esta es una sociedad civil o esta es una sociedad anónima. Fíjense que existe para esto 4 criterios. El primero de ellos desarrolla la intención de los socios, compañeros. Fíjense que si los socios tienen como una motivación como de comerciar, uno dice, ellos lo que están haciendo es comerciando, son comerciantes, entonces la sociedad pues va a ser comercial. Fíjense que uno pudiera establecer en determinado momento esa situación, diciendo, bueno, sí, yo lo que creo es que es una sociedad comercial, porque los socios parece que se dedican al comercio, ¿verdad? Pero fíjense, compañeros, que en sí las motivaciones de los socios pueden ser muy subjetivas y en determinado momento pueden arrojar una situación un poquito eh, como, como no muy clara, ¿verdad? Donde uno dice, no, bueno, fíjese que la verdad es que no sé si las personas a eso se dedican, ¿verdad? Si estos socios se dedican al comercio realmente, no lo creo, ¿verdad? Entonces, por eso es que este criterio ha sido señalado, ¿verdad? Porque dicen, mire, lo que sucede es que poder establecer la intención de los socios es muy difícil, es complicado. Lo que va a pasar es que no vamos a poder establecer concretamente qué es a lo que se dedica esta sociedad, ¿verdad? Porque la función de los socios muchas veces es no muy clara. Luego, si establecemos la profesión de los socios. Recordemos que nuestro Código de Comercio sí establece quién es un comerciante, lo desarrolla, ¿verdad? Entonces, esto de la profesión de los socios también en algún momento puede ser un poco complicada, compañeros, ¿verdad? Los socios en algún momento pueden ser comerciantes, pero puede ser que la sociedad no tenga ese funcionamiento. Entonces, como les digo, es un tanto peculiar el poder distinguir a una sociedad de otra. Recordemos que todas son agrupaciones de personas, tal vez con unas características distintas, como el hecho de la sociedad anónima donde se generan acciones. Pero en sí lo que buscan es el lucro, ¿verdad? El beneficio económico. Luego tenemos el criterio objetivo, compañeros. El criterio objetivo es el que reconoce nuestro código. Pero también en algún momento tiende a ser un tanto subjetivo porque se hace referencia a los actos de la sociedad, ¿verdad? Los actos que está desarrollando, ¿verdad? Entonces estos actos, uno puede decir, bueno, son civiles o son mercantiles. Pero ¿cuándo son mercantiles? De conformidad con lo que establece el Código de Comercio, ¿verdad? Con las características siguientes. Primero, que haya oferta y demanda. Pero ya vemos que también en los contratos existe la figura de la oferta, porque aquí se denomina oferta y aceptación, ¿verdad? Que haya lucro, ánimo de ganancia. Pero ya vimos también, de conformidad con el artículo 1728, que la sociedad civil también puede tener lucro. Y el Código de Comercio establece que, bueno, que recaiga sobre bienes muebles. Pero a pesar de que este es un criterio que nuestra legislación adopta, hay un criterio
que me parece muy, muy concreto, objetivo, que es el que puede establecer la diferencia entre una sociedad comercial y la sociedad civil. Y es el criterio de la forma legalista, compañeros. Ya vieron ustedes que nosotros dimos lectura al artículo 1730, ¿verdad? Donde están los 10 numerales que contienen lo que debe de estar incluido dentro de la escritura pública que da origen a la sociedad. Entonces, fíjense, compañeros, que así como está contemplado en nuestro Código Civil, así también está contemplado en el Código de Comercio. Cada sociedad está desarrollada. ¿Qué es lo que debe de contener en una escritura que esté dando origen a una sociedad? Entonces, en este caso, nosotros venimos y vemos el artículo 1730 y leemos la escritura y vemos que lo que está contenido, la situación descrita dentro de la escritura, puede ser lo que está de conformidad con lo que está establecido en el código. Es decir, si la escritura tiene este esquema, el que está contenido en el Código Civil, entonces va a ser una sociedad civil. No importando si hay lucro, si la profesión de los socios, no. Simplemente, si está basada en la estructura legal civil, con lo que establece el artículo 1730, entonces es una sociedad civil. Si está elaborada de conformidad con los artículos que hacen referencia a las distintas sociedades comerciales, entonces será una sociedad comercial. Nos vamos específicamente a lo que establece la ley. Vemos entonces el objeto de la sociedad, razón social, domicilio de la sociedad, y bueno, vemos que eso también lo pueden tener varias sociedades comerciales, pero también hay situaciones que no van a tener, ¿verdad? Este orden que tiene aquí, el modo de resolver las diferencias, cantidad que puede tomar periódicamente uno de los socios, que todo está contemplado de conformidad como establece la ley civil. Entonces, sin temor a equivocarnos, nosotros vamos a decir, bueno, es una sociedad civil, ¿verdad, compañeros? Porque fíjense que el hecho de que exista una persona jurídica con casi que las mismas funciones que en determinado momento pueden ser contempladas en una sociedad comercial, es de tenerlo en consideración, ¿verdad? Precisamente de esta forma se puede diferenciar. A ver, la compañera Blanca Alicia Navas, Chinchilla, levantó la mano. Perdón, el licenciado se me activó por accidente. Es que se ve en mi teléfono. Muy bien, compañera. Muy bien, Gracias. compañeros. Yo hasta aquí dejaría el contrato de sociedad para terminar con él en la próxima clase, compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación de lo que vimos el día de hoy? Al momento todo claro, licenciado. Todo Muy claro, bien, compañero. Muchas gracias, compañeros. Fíjense que ya en la otra clase nosotros terminamos lo que es ya la sociedad y entramos a los contratos traslativos de dominio, ¿verdad? Alguien me preguntaba aquí, aprovecho, compañeros, me preguntaba aquí cuándo va a ser el examen extemporáneo. Entonces el examen extemporáneo, les digo ahorita en este momento, va a ser la semana entrante. Nosotros tenemos presencial el jueves 7. El jueves 7 de noviembre va a ser el examen extemporáneo, compañeros. Por favor, en horario de clase, ¿verdad? Si pudieran informarle también a los compañeros que no asistieron el día de hoy, que ese día va a ser el examen. De todas maneras, a través de los grupos de WhatsApp, nosotros vamos a mandar un recordatorio, ¿verdad, compañeros? Para las personas que nos examinaron. Muy bien, compañeros, entonces hasta aquí dejaría yo la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, compañeros.
Que pasen una feliz noche, que descansen. Nos vemos el día jueves, siempre por esta misma vía, compañeros. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias, Muchas Buenas gracias. noches, Buenas licenciado. noches, compañero. Bendiciones. Feliz noche, Muchas gracias, compañero. Buenas Feliz noche, noches. compañera. Feliz noche, Lee. Feliz noche, compañera. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañera. Feliz Feliz noche, noche, compañero. Muchas Feliz noche, gracias. Lee. Feliz noche, compañeros.